En una entrevista, una mujer contó un pedazo de su vida. Dijo que hizo la primaria en una vereda del Cauca llamada La Troja, que después su familia se fue para Popayán y que en ese ir y venir entre el campo y la ciudad alcanzó a llegar hasta octavo de bachillerato. Ahí terminó su paso por el colegio. Lo dijo como quien cuenta de dónde viene, no como confesión ni como disculpa, pero en cuestión de horas el país convirtió ese dato en escándalo. La frase empezó a repetirse en los comentarios de redes sociales, en la radio de la mañana, en el almuerzo del domingo, y esta cómo va a ser vicepresidenta si no terminó ni el colegio. Hoy en El lugar de enunciación, Aida Quilcue, el derecho a gobernar. Aida Quilcue es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y esa frase no tiene estudios para el cargo, que parece vestirse de preocupación cívica y pura sensatez, contiene en sí misma conversaciones entre líneas que habitamos cotidianamente. Es por eso que quiero que lo revisemos con lupa, porque cuando una la sigue, no llega a una conversación sobre educación, llega a una pregunta más bien vieja y grande, una que el país intentó responder en 1991. Empecemos por el cargo del que todos opinan y pocos entienden el alcance, o al menos es la impresión que me queda en conversaciones en mi círculo cercano. A quienes escuché mencionar que dudaban de Aida porque parecía ser el mismo cuento de Francia Márquez, quien no había cumplido su expectativa, que parecía perdida durante un largo rato. A lo que yo con genuina curiosidad respondí preguntando cuál era exactamente esa expectativa y qué parte de su rol como vicepresidenta no había cumplido Márquez durante este periodo. A lo que ella soltó carcajada penosa y afirmó con humildad no estar muy segura, pero lo que sí creía en Francia en su momento y al verla poco se sintió como si hubiese hecho falta en su cargo. Puede que esta sensación tenga lugar en varias conversaciones, así que te cuento por acá cuáles son las expectativas y qué roles juegan en esta democracia y en el desarrollo del gobierno. La vicepresidencia colombiana desapareció a comienzos del siglo XX, es decir, que durante casi 90 años este país no tuvo vicepresidente. Cuando hacía falta reemplazar al presidente, el Congreso nombraba a un designado. Sí, en masculino. La figura solo volvió a existir con la Constitución de 1991, que la reinstauró y dispuso que se eligiera en las urnas, en las mismas tarjetas del presidente. De hecho, el primer vicepresidente elegido por voto popular fue Humberto de la Calle en 1994. Interesante que hoy el cargo que enciende tanta pasión apenas tiene 3 décadas de vida. Y cuando uno abre la Constitución para ver qué hace exactamente un vicepresidente, se encuentra con los artículos 202 y 205 que le entrega una sola tarea propia y firme: reemplazar a la persona que ejerce la presidencia si esta falta, de manera temporal o definitiva. Lo demás queda en suspenso, colgado de una palabra. El artículo 202 dice que quien ejerza el rol de presidencia podrá confiarle misiones o encargos especiales y nombrarle en cualquier cargo del gobierno. Podrá, no está obligado. La Constitución no le da al vicepresidente un ministerio, ni un presupuesto, ni un equipo. Le da la sucesión y por lo demás lo deja a disposición de lo que la o el presidente quiera ponerle en las manos. Así que el contenido real del cargo no lo escribe la Constitución, lo escribe cada gobierno. Y eso se nota apenas una mira a quienes han pasado por ahí. Hagamos el recorrido. Es corto y dice mucho. Humberto de la Calle, quien ya les mencionó y fue el primero en ocupar el cargo, renunció en 1996, en medio del escándalo del proceso 8000. Lo reemplazó Carlos Lemos, de quien lo más recordado es haber sido presidente encargado durante 9 días. Después vino Gustavo Bell, con Pastrana, que pasó tan discretamente que hoy es de los que menos recordamos. Terminó su periodo de ministro de Defensa. Con Uribe estuvo Francisco Santos, el de más largo aliento, 2 periodos seguidos, con banderas de derechos humanos. Con Santos llegó Angelino Garzón, que venía del sindicalismo y se ocupó de lo social, no sin choques con el presidente. Y entonces apareció el caso que rompe el molde: Germán Vargas Lleras, vicepresidente en el segundo gobierno de Santos. A él el presidente le entregó las llaves de la infraestructura, la vivienda y el agua, las grandes vías, las casas gratis. Vargas Lleras fue una especie de superministro, uno de los hombres más poderosos del país, y renunció para lanzarse a la presidencia. El mismo cargo que no sirve para nada lo convirtió en jefe de medio estado.
Luego, con Iván Duque, llegó Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Colombia. Durante ese gobierno también asumió como canciller y desde 2021 hasta el final de mandato se quedó allí. Y por último, Francia Márquez, con Petro, la primera mujer negra en ocupar el cargo. Y vale la pena detenerse en ella porque hace 4 años Francia no llegó como un símbolo, llegó como una fuerza. En la consulta de marzo de 2022 sacó cerca de 783,000 votos, la tercera votación más alta de todas las consultas de ese día, por encima de figuras como Fajardo y Char. Una sorpresa que casi nadie vio venir. Una mujer negra de provincia hablando de las mayoras, de los nadies y de vivir sabroso. Ese concepto hermoso del buen vivir afro que ella convirtió en bandera. Francia le sumó a Petro un electorado que él solo no tenía. Comunidades afro, jóvenes, sectores populares. Y muchas feministas que sentían que las agendas de género solo encuentran un lugar real en la izquierda terminaron de convencerse con ella. No fue un adorno en la fórmula, fue parte de por qué esa fórmula ganó. Y aquí está lo que no podemos soltar, porque después de ganar a Francia le crearon un ministerio, el de la igualdad, y luego se lo fueron vaciando. Ella misma contaría que le encargaron levantar una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. En febrero de 2025, el presidente Petro la apartó de ese ministerio que había gestado desde cero. Y Francia lo dijo con una frase que vale como advertencia para toda esta historia. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Y otra más dura, útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Esta galería completa, si se mira bien, podría encontrarse 2 cosas. La primera, el mismo cargo produjo a un Vargas Lleras todopoderoso y a un Bel casi invisible, porque su peso siempre dependió de cuánto quiso delegarle el presidente de turno. Y la segunda, a todos esos hombres se les criticó por lo que hicieron o dejaron de hacer, pero a ninguno se les preguntó si merecían estar ahí, ni se le arrebató el poder una vez lo tuvo, esa doble sospecha si merecían llegar y si se les podía confiar el poder cuando llegan. Apareció con nombre y apellido, con 2 mujeres, una negra y hoy una indígena. 1991. ¿Quién podía aspirar a gobernar? Para entender por qué eso importa, hay que devolverse a 1991, el momento en el que se escribió la Constitución que define este cargo, porque ahí se decidió, sin que muchos lo recuerden, quién podía aspirar a gobernar. La regla quedó escrita en el artículo 191 y es de una sencillez que todas podemos entender. Para ser presidente o presidenta solo se necesita ser colombiano de nacimiento, contar con la ciudadanía en ejercicio y ser mayor de 30 años. Y el artículo 204 dice que para ser vicepresidente se piden las mismas calidades. Nada más, ni un título, ni una profesión, ni el bachillerato. Quien dice que Aida Quilhue no tiene estudios para el cargo está afirmando algo que la Constitución sencillamente no pide. Y eso no fue un olvido, fue una decisión consciente que arrastra un debate que se dio entonces y que sigue vivo hoy. La Constitución de 1991 nació para enterrar a otra, la de 1886, que imaginaba a Colombia como una sola cosa, católica, hispana, de una sola lengua, de una sola cultura. La del 91 se atrevió a decir lo contrario en su artículo 7, que Colombia es una nación de muchos pueblos, diversa y multicultural. Reconoció los territorios indígenas, su gobierno propio, sus autoridades, su justicia. Y abrió la puerta del poder de par en par, decidiendo, a propósito, no exigir credenciales porque sabía que pedir títulos para gobernar es, desde el primer día, dejar fuera a una mayoría. Entendió que el acceso desigual a la educación sumado a la experiencia de habitar un territorio y de cargar en el cuerpo la desigualdad no permite que todas las personas lleguen al poder en las mismas condiciones. Hoy la academia le pone nombre a esa desigualdad, la llama interseccionalidad, la forma en la que la raza, la clase, el género y el origen se cruzan y se suman para cerrarle a alguien las puertas, los famosos sistemas de opresión. Y frente a ella cuestiona el mito de la meritocracia, la idea de que quien llega arriba llega solo por su propio mérito, como si la cancha hubiera estado siempre nivelada. Para entender el tamaño de lo que pasó en 1991 hay que recordar de qué venía el país. Colombia se estaba desangrando. El narcotráfico ponía bombas y compraba Congreso. En menos de un año habían asesinado a 3 candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. Entre guerrillas, paramilitares y carteles, el Estado heredado de 1886 ya no daba para más, y mucha gente sentía que el país entero se le iba de las manos.
Y entonces pasó algo poco común. La salida no la empujó el poder, la empujaron las y los estudiantes. En las elecciones de 1990 metieron en las urnas una papeleta extra, no oficial, la séptima papeleta, esa famosa que siempre se dice en el colegio y que se va contando por ahí. Cuando se contaron los votos, más de 5 millones de personas respaldaron la idea. Fue un levantamiento ciudadano que terminó abriendo una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir desde cero las reglas del país. Esa asamblea fue ante todo un pacto, un gran acuerdo nacional pensado casi como un tratado de paz, resolver con palabras lo que se venía resolviendo con plomo. Y hay una imagen que lo resume mejor que cualquier explicación. El día que se firmó la Constitución, en julio de 1991, la presidieron 3 hombres juntos, de orillas opuestas. Quiero que lo imagines. Horacio Serpa, liberal, Álvaro Gómez, de la derecha conservadora, y Antonio Navarro Wolf, que pocos meses antes había sido comandante de la guerrilla LM-19 y que había entregado las armas para sentarse a escribir. 3 enemigos compartiendo una misma mesa. Eso era el acuerdo, hacerle un lugar en el poder a quien antes solo tenía la guerra o el silencio. Por eso a esa asamblea no llegó solo una élite de doctores, llegaron exguerrilleros recién desmovilizados, líderes sindicales, evangélicos, periodistas, indígenas. La mesa se hizo más grande, a propósito. Y ahí en esa mesa, ensanchada, se sentaron también 2 representantes indígenas elegidos por voto popular. Uno era Francisco Rojas Birri, abogado, y el otro era Lorenzo Muelas Hurtado, líder Misak, también conocido como Guambiano, del Cauca. Muelas no venía del molde tradicional de los doctores de la política colombiana. Había nacido en una familia de escasos recursos, se incorporó desde temprano a las labores del campo y solo cursó hasta segundo de primaria. Aún así, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que redactó la Constitución de 1991. A esa asamblea llegó vestido con turi y pali, la ruana blanca y la falda azul propias de los hombres guambianos. En medio de una sala dominada por trajes y corbatas, esa imagen decía mucho más que una anécdota. Por primera vez, otros cuerpos, otras lenguas y otras formas de autoridad entraron a escribir las reglas del país. Años después, Muelas recordaría que para los pueblos indígenas aquella fue la primera vez en 500 años de historia que tuvieron representación. Quédense con esa imagen porque es el corazón de todo lo demás. El gran acuerdo de 1991 fue, en el fondo, una promesa que el poder dejaría de ser propiedad de unos pocos. Un líder indígena sin credenciales académicas tradicionales ayudó a redactar la misma constitución que hoy se invoca para decir que una lideresa indígena sin diploma no está hecha para gobernar. Cosmovisión, la escuela que el país no conoce. Ahora hablemos de cosmovisión porque es lo que de verdad le da vuelta a la frase. Porque alguien dirá, está bien, no necesita título, pero entonces, ¿dónde se formó? Y la respuesta tiene nombre, aunque en las ciudades casi nadie lo conozca. Se formó en el CRIC. El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Nació el 24 de febrero de 1971 en Toribío cuando 7 cabildos indígenas se cansaron de esperar y decidieron organizarse. Lo primero que se propusieron fue concreto y urgente, recuperar las tierras de los resguardos que les habían quitado y ampliarlas. Y sobre esa lucha levantaron 4 principios que ellos llaman los principios soñados: unidad, tierra, cultura y autonomía. Detrás de cada uno hay nombres de una resistencia de siglos. Lo que hay que entender es que el CRIC no es un sindicato ni un partido, es un gobierno. A lo largo de más de 50 años, los pueblos del Cauca construyeron sus propias instituciones, una escuela propia donde se enseña en lengua nasa y desde la mirada del pueblo, un sistema de salud propio, una justicia propia, con sus propias autoridades, esa misma que la Constitución del 91 reconoció. Y en el centro de todo, para ellos, los mayores y las mayoras, los ancianos sabios son libros de consulta permanente. El conocimiento no vive encerrado en un aula, vive en la gente, se hereda y se camina. Esa fue la Universidad de Aydaquilcue. En ella fue gobernadora y autoridad de su resguardo. Fue la primera mujer elegida consejera mayor del CRIC y fue también consejera de la ONIC. Vale la pena detenerse un poco para explicar qué es la ONIC, porque casi nadie en las ciudades tampoco lo sabe, y es la Organización Nacional Indígena de Colombia, y nació del mismo impulso que el CRIC. En los años 60,
Los pueblos indígenas se sumaron en las luchas por la tierra que abanderaban los campesinos, y en los 70, después de la creación del CRIC, fueron surgiendo organizaciones regionales hasta articular una plataforma política indígena de alcance nacional. La ONIC se define a sí misma como una autoridad de gobierno, de justicia, de legislación y de representación de los pueblos indígenas del país. Tiene un Congreso Nacional que es su máxima autoridad y se reúne cada 4 años para fijar el mandato político de la organización. Una asamblea de autoridades integrada por las y los consejeros mayores y un parlamento indígena encargado de elaborar y discutir las leyes propias. Y en esa estructura, Aida Quilcue fue consejera. Desde ahí fue delegada de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas. Llevó la voz indígena al capítulo étnico de los Acuerdos de Paz de La Habana. En 2021 fue nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos y cargó además con un duelo que le marcó. En 2008 asesinaron a su esposo, Edwin Legarda, y ella pasó años denunciando ese crimen entre diferentes amenazas. Eso no es la hoja de vida de alguien sin preparación, es un recorrido de gobierno, de diplomacia y de defensa de derechos. Lo que pasa es que se cursó en una escuela que este país nunca quiso poner a la altura de las suyas. Y aún así, después de todo lo conversado, queda tal vez la objeción más difícil de descartar porque es la que suena más razonable de todas. Yo no soy racista, pero gobernar requiere preparación. Suena razonable y se cae con una sola historia. La de Francia Márquez, porque a Francia Márquez le pasó lo contrario que a Quilcue. Ella sí es abogada, egresada de la Universidad Santiago de Cali, venía de la pobreza, fue madre adolescente, trabajó como empleada doméstica y estudió derecho sosteniendo a sus hijos. Tenía el título, tenía hasta el premio Goldman, el llamado Nobel Ambiental. Y aún así, cuando llegó la vicepresidencia le dijeron que se había graduado demasiado tarde, que no tenía experiencia, que no estaba lista. Le movieron el arco, no sé si lo recuerdan. A ella, que tenía el diploma, le inventaron otra carencia. Y ahí queda claro que el diploma nunca fue el punto. Si de verdad el problema fuera la preparación, el título de Francia habría bastado. Y no bastó para la opinión pública. Por eso, no sirve para el cargo. Es demasiadas veces la manera presentable de no querer admitir el racismo. Ahora bien, no me malentiendan, porque es verdad que gobernar un país es difícil y que es legítimo preguntarse por las capacidades de cualquiera que aspira a hacerlo. Esa pregunta hecha a todos por igual es sana. Lo que no es sano y lo que delata otra cosa es que la pregunta solo aparezca cuando quien aspira es indígena, negra o pobre. Y se guarda respetuosamente cuando se trata de un hombre de ciudad con apellido y diploma, aunque haya gobernado mal. Y aquí hay un contraste que conviene poner sobre la mesa. Durante casi 30 años, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se presentó como doctor en administración de la Universidad de París. El dato apareció en la página oficial de su alcaldía, en videos de campaña, hasta en su ceremonia de posesión. Pero ese doctorado nunca existió. Lo que Peñalosa hizo en Francia fue un diploma que con generosidad equivale a una maestría. El país lo llamó doctor una y otra vez durante décadas y la mentira solo empezó a pesarle cuando ya era alcalde y la crítica le resultó incómoda. A Iván Duque le pasó algo parecido. Llegó la campaña presidencial presentando especializaciones en Harvard, que según la propia universidad eran cursos cortos de pocos días que solo otorgan un certificado de asistencia. Incluso lo admitieron en un programa que no terminó. Cuando lo descubrieron simplemente borró esa parte de su hoja de vida y llegó a la presidencia. A ellos, hombres de ciudad con apellido, el país les perdonó inflar o inventar títulos que no tenían. A Aida Quilcue se le hace un escándalo por decir con todas sus letras hasta qué grado de colegio llegó. La diferencia no está en la verdad de cada quien. Está en quién puede mentir sin que le cueste y a quién se le castiga incluso cuando está hablando con honestidad. Y bueno, también hay que ser honesta y crítica con la Constitución de 1991. La asamblea que tanto celebramos no fue ningún paraíso de la inclusión. Los dos partidos de siempre se quedaron con 45 de las 70 curules y Lorenzo Muelas, líder Misak del Cauca, entró en uno de los últimos puestos. El 91 abrió la puerta, sí, pero la élite nunca desocupó el cuarto. Por eso, en 35 años, todos los presidentes y vicepresidentes de Colombia salieron del mismo molde: la universidad, el apellido, la capital.
Y por eso este momento pesa tanto. La candidatura de Aida Quilcue es esa promesa del 91. La de que aquí cabe gobernar viniendo de abajo, tocando por fin la puerta más alta. 3 décadas y media después, la violencia con que una parte del país la recibe no es un exceso de las redes, es una media, el tamaño exacto de la distancia entre lo que dijimos ser en 1991 y lo que todavía no hemos llegado a ser aún. El día que yo lo supe. El día que supe que Aida Quilcue sería la fórmula de Cepeda, debo ser muy honesta porque no lo celebré de inmediato. Lo primero que hizo mi cabeza fue hacer un cálculo electoral. Pensé, el Cauca, los votos indígenas que la respaldan ya están con Cepeda. Sus agendas ya están recogidas en el proyecto del pacto. ¿Para qué sumarla entonces? Incluso me atreví a tener una reacción en un grupo de Telegram de mi trabajo y luego al llegar a casa me sentí completamente avergonzada de haber sido tan abierta con mi reacción primaria. Y pensé algo que todavía me cuesta repetir en voz alta. ¿Acaso queremos perder? Me dije que era una lectura estratégica, que no estaban pensando en ganar y me sentí como muy mala feminista y bastante defraudada. Pero luego llegué a mi casa y empecé a leer los comentarios racistas, clasistas, machistas, violentos. En medio de la indignación me cayó encima una pregunta que hoy me alegra haberla tenido y es ¿en qué nos diferenciamos? Durante todo ese rato que mi cabeza había abordado tantos pensamientos, en realidad no había mirado muchas redes, había estado trabajando. Y cuando llegué a ver la reacción pública, dudé un buen rato de mi propia reacción, de si mi argumento estratégico no estaba en el fondo tapando otra cosa. Y la conclusión a la que llegué no es nada cómoda, y es que sí había unas formas racistas en las primeras lecturas. Estaba en haber dado por hecho que su nombre era apenas una fórmula para mover votos. Estaba en que mi primer impulso fue desconfiar de que su presencia pudiera significar algo legítimo. Y eso decía mucho más de mí que de la decisión misma. Y sé, por muchas conversaciones cotidianas que tuve por ese momento, que no fui la única que le pasó. Yo nunca voy a saber cuáles fueron las motivaciones del equipo de Cepeda, pero para lo que estamos pensando hoy, eso no es lo central. Lo central es mi recepción, es la recepción que tenemos como ciudadanía cuando este tipo de noticias entran y quedan en la opinión pública. Lo central también es qué hice yo en mi cabeza con esa noticia, porque si como ciudadanía seguimos creyendo que incluir a una lideresa indígena en una fórmula es, ante todo, una instrumentalización, entonces el problema no es solo la política, el problema también somos nosotras y nosotros. Y me quedo rondando una pregunta que les dejo igual. Porque cuando se trata de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades negras, siempre aparece algo más grande que ganar. Siempre hay una urgencia mayor. Siempre hay una estrategia más importante. Siempre hay una razón para aplazar su lugar, para pedirles que esperen, que tengan paciencia, que se adapten a las dinámicas de siempre. Yo misma lo pensé por un momento. Me avergüenza decirlo, pero en el error está reconocerlo, replanteárselo, discutirlo y, bueno, exponerlo y hacerlo consciente para no dejar que vuelva a ocurrir. Y tal vez el problema no es que la política tenga estrategia, porque claro que la tiene y la necesita. Tal vez el problema es que creemos que la estrategia solo puede parecerse a lo que ya conocemos. Y creo que toda la propuesta que hoy está teniendo, particularmente esa fórmula en la segunda vuelta, es algo que no lo ha demostrado. El ascenso y el clasismo que respiramos. Y después de lo conversado anteriormente, quiero ir hacia un paso más de algo que a casi todos y a todas nos atraviesa y tal vez nunca nombramos. Para mucha gente de este país, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en las generaciones anteriores al 2000, ir a la universidad fue el camino del ascenso social, la manera de salir, de subir, de que la familia viviera mejor que la anterior. Y ese camino se paga caro, con deuda, con años, con un esfuerzo a veces doloroso y con aguantar la discriminación de espacios que nunca fueron diseñados para uno. Por eso entiendo, de verdad entiendo a quien se fija en cómo lucen las personas, en sus estéticas, en cómo hablan. Yo vengo de una familia de clase baja bogotana que ha ido cambiando, mejorando su calidad de vida a pulso. Fui la primera mujer de mi núcleo en graduarme de la universidad. Y voy a ser precisa, yo no tuve que trabajar para pagarla. Estudié rodeada de muchas comunidades mientras mi papá, presente, respondía. Eso también es ascenso social.
y he atravesado muchas de esas esferas, incluidas las del arribismo. Lo cuento porque sé de qué hablo cuando digo esto. La idea de que una persona vale más que otra por haber ido a la universidad anda por ahí, en el aire, moldeando nuestras conductas sin que nos demos cuenta. Eso tiene nombre, es clasismo interiorizado. Y es exactamente lo que está atravesando a muchas de las conversaciones que estamos teniendo. Es una herida y es un sistema, pero está mal. Es una forma muy particular, muy hegemónica de entender qué es la educación. Digo particular porque lo es. Esa ecuación universidad igual a saber, igual a valer, es urbana, es individual, es de cierta clase y de cierta época. Aunque puede llegar un poquito hacia acá. No es universal. Choca de frente con lo que les conté del CRIC, donde el saber colectivo es territorio, son los mayores y las mayoras. Son dos maneras distintas de entender qué significa estar formado. Esa exigencia al diploma se para sobre una sola de ellas, como si fuera la única forma que existe. Y hay algo que esa ecuación no alcanza a comprar. Una persona que estudió en los Andes puede leer toda la literatura antropológica que existe sobre el conflicto territorial y aún así no haberlo habitado jamás. Hay saberes que no caben en un diploma, porque solo se aprende desde adentro, en el cuerpo, en el territorio. Por eso hay cosas que solo se pueden mirar bien desde las voces que las habitan. Y vuelvo al principio, una mujer que contó que llegó hasta 8º de bachillerato, a un país que decidió que eso era noticia y no desde un lugar positivo. Hace 35 años, Lorenzo Muelas, líder Misak, también conocido como Guambiano, del Cauca, se sentó en la Asamblea Constituyente de 1991. Hoy, Aida Quilcue, lideresa NASA, formada en el movimiento indígena caucano, tocó la puerta del segundo cargo del país. Muelas era Misak, Quilcue es NASA. No pertenecen al mismo pueblo, pero sus historias se encuentran en una misma geografía política. El Cauca indígena que, desde el CRIC y sus autoridades, ha disputado durante décadas el derecho a hablar y a gobernar en nombre propio. Y una parte de Colombia, en lugar de escucharle, le recuerda con desdén hasta qué grado el colegio llegó. La distancia entre Lorenzo Muelas y Aida Quilcue no se mide en años. Se mide en la cantidad de país que todavía no ha querido cumplir lo que firmó. Así que la próxima vez que escuchen es que no tiene estudios, no la dejen pasar como sentido común. Pónganle al lado de la pregunta que puede llegar un poquito a interpelarla. No, un poquito no, bastante. ¿Le dirías lo mismo a un hombre blanco con diploma? Porque ahí, en esa pregunta, la excusa se cae sola y empieza, por fin, la única conversación que importa. La de quién tiene permiso para mandar en este país y quién decidió hace muchos años que no. Es normal habitar pensamientos que van en línea de los sistemas que nos pesan encima, pero estar ahí no nos hace incapaces de revisarnos, de repensarnos, de reformularnos. Así que, sí, hasta hoy creías que Aida Quilcue no merece ser vicepresidenta o que no está lista para el cargo. Ojalá este capítulo te deje con más preguntas. Preguntas que no resuelves solo con los datos ni con la historia política, personal y social de Aida, que ya es bastante, sino mirándola a través de tus propias capas, de lo que a ti te enseñaron a llamar mérito, preparación y lugar. Soy Alison Acosta Daza y hasta aquí el lugar de enunciación.